Juan David, y la señorita Sara. Vamos a trabajar hoy una clase que va encaminada al tema el verso y la prosa. ¿Listo? ¿Cómo les va con la poesía? ¿Les gustan los poemas? Más o menos. Desbordan el alma, ¿verdad? Logran desnudarnos el pensamiento, las emociones, Juan David, esos momentos tal vez de existencialismo que podemos tener nosotros a veces, podemos digamos que verlo reflejado en un poema o en algún texto lírico que logra tocar las fibras más íntimas de nuestra alma, ¿cierto? En cada verso, en la musicalidad, pronto en la fuerza que se le den a las palabras, porque también le podemos dar alas, inclusive pueden volar mucho más allá de lo que nosotros las percibimos pues en nuestra cotidianidad. Recuerden que el lenguaje, Juan David, pues puede ser literal, tal cual como nos dice el significado en el diccionario, pero también puede tener un significado connotativo, denotativo, podemos cambiar, digamos que esa significación convencional que tienen las palabras al momento de abordarlo en la poesía, y eso diríamos que le da como cierto toque mágico, y por ello podríamos decir, Sarita, que los poetas son como pequeños dioses, porque pueden crear con la palabra. Ella es prácticamente la materia prima para el artista, en este caso que pues es el poeta. Entonces nosotros vamos a trabajar precisamente lo que es el verso y lo que es la prosa. Entonces, acá vamos a encontrar, digamos que dos formas, ¿cierto?, de escritura. Hoy digamos que vamos a encaminarnos un poquito más hacia el verso, ¿listo? La prosa pues tiene una diferencia muy grande, ¿cierto? Digamos que es un tinte mucho más narrativo, y vamos a encaminarnos hoy en el texto lírico, específicamente digamos que en esa superestructura que tienen los poemas para poder llegar, en este caso, al verso. Entonces, para ello, como siempre les he dicho, vamos a tener una buena disposición, Juan David, Sara, y vamos a ver la presentación que les he traído. Para ello necesito que me hagan el favor y me confirmen si logran verla desde ahí. ¿Sí la están mirando? Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces acá tenemos la superestructura. Todo tiene una forma y todo tiene un fondo. En este caso, cuando hablamos de estructura, hacemos relación a la composición del poema. ¿Listo? Entonces, Juan, colabórame con la lectura de la definición que aparece en pantalla, es tan amable. ¿Lo leo? Sí, por favor. La super... Se le escucha muy feo a alguien. ¿Listo? La, Gracias. Ajá, la, sí, su- dale. la super... Ah, la, ah, la super... Es que no sé pronunciar bien. Tranquilo, no te preocupes. Superestructuras. Que los textos son los esquemas que los mismos utilizan para organizar y presentar la información. Así, la superestructura de un texto narrativo es diferente a un texto positivo o de un texto descriptivo. Muy bien, caballero ilustre, es decir, que según el texto, asimismo formamos una estructura, ¿cierto? Entonces, en el caso de Sara, por ejemplo, que ella es muy pilosa y le encantan los cuentos, ¿cierto, Sara? ¿Cuál es la estructura de un cuento? Tenemos el inicio, ¿qué más? El Tenemos nudo y el desenlace. exacto, esa es como la estructura, ¿cierto? Y cuando usted va a leer un cuento, usted dice, ay, profesor, ¿en qué renglón me ubico? Primero, segundo renglón, que son como las lineecitas, esos grupos de palabras que van allí de forma lineal, ¿verdad? Pero resulta que el lenguaje es tan amplio, Sara, que vamos a cambiar los términos. Entonces, cuando hablamos de poemas, ya no hablamos de renglones, sino que hablamos de versos, ¿verdad? Resulta que si Sara hace una lectura de un cuento y ella dice, ay, profe, me quedé en el segundo párrafo, es decir, la unión de renglones forman el párrafo, pero en la estructura del texto lírico, es decir, de los poemas, ya no hablamos de párrafos, hablamos de
estrofas, ¿cierto? Muy bien, Juan David. Entonces nos damos cuenta que según el tipo de texto, si es un texto narrativo, si es de pronto un texto expositivo, si es un texto descriptivo, asimismo vamos a tener la superestructura. Acá tenemos un ejemplo de un poema. Ahí está, claritico el ejemplo. En este caso se llama Caracolita del mar. Caracolita del mar, dime qué susurras, en oído atento y silencioso hablar de quien te escucha. Dime qué susurras, caracolita del mar, y te cantaré mis secretos, a la orilla de la noche y de los sueños. Caracolita del mar, qué bonito lo que cantas, cuando me pongo a escuchar. Odiana 2014, fue escrita en el 2014. Acá tenemos un texto lírico, acá tenemos varios versos, ¿cierto, Juan? Entonces nos damos cuenta que tiene 3 estrofas, ¿verdad? Porque encontramos la primera, que es ese conjunto de versos, mire, cada rengloncito, como dirían algunos, son versos. En el caso de la primera estrofa, ¿tiene cuántos versos, Juan? 5, ¿cierto? Muy bien, 5 versos. Luego sigue la siguiente estrofa que tiene 5 también. Y la última tiene 3, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si lo vamos a hablar de una manera como mucho más específica, diríamos que la Real Academia Española, más conocida como la RAE, dice que un poema es una obra poética normalmente en verso. Esa vendría siendo la definición que nos da la RAE para los poemas. Entonces, el género literario en el que se recurre a las cualidades estéticas del lenguaje más que a su contenido. Es decir, que acá vamos a darnos cuenta, Sarita, que hay que tener, digamos que un conocimiento del lenguaje, más que del estilo del poeta, podríamos hablar de los recursos literarios. Eso vamos a verlo mucho más adelantico, donde vamos a ver algunas figuras literarias, ¿cierto? De pronto la métrica, más adelantico vamos a ver cómo se clasifican los versos, ¿cierto? Y decimos que los poemas, chicos, son de carácter subjetivo, porque la fuente, o sea, el sujeto de la inspiración, es el poeta mismo, que comunica las más íntimas vivencias del hombre, lo subjetivo, los estados anímicos. Es decir, ay, ¿por qué me desactivaron la cámara, chicos? Activen la cámara, por favor, Juan y Sarita. Es decir, eso muy bien, que cuando nosotros hablamos de las emociones, cuando nosotros hablamos de los sentimientos, Juan, no estamos siendo objetivos. Lo que para ti es hermoso, de pronto para tu compañera no lo es. De pronto para tu compañera no lo es. Perdón, Mayra, ¿puedo agregar al compañero que está ingresando, que está pidiendo? Sí, profe, ellos son nuevos y entonces les acabé de enviar el link al grupo para que se unieran porque no sabían dónde podían buscarlo. Entonces, porfa, déjalos ingresar. Eso, muchísimas gracias. Entonces ya por acá le tomo la asistencia ahorita, ¿listo? Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, no hay una objetividad en la poesía. Por eso los románticos, por ejemplo, se fijan mucho en la luna, se fijan mucho en los árboles, bienvenido, se fijan mucho, digamos, que en la noche, hola, y eso, digamos, que no es... ¿Cómo? Se me parecía, profe. Sí. Bueno, pues bienvenido nuevamente. Entonces, digamos que no hay una objetividad clara en cuanto al fondo que tienen estos textos. ¿Listo? Acá miramos, digamos que una definición muy concreta de quiénes son las personas que escriben los poemas. Mayra, qué pena, la estudiante María del Mar, ¿la podemos dejar ingresar? ¿Todos los que están ingresando? ¿Solicitando el ingreso? Porfa. Y otra, Listo. la niña linda que va a ingresar, que me encontraba en el link. Ok, muchísimas gracias. Entonces, acá tenemos, chicos, en la presentación una definición muy directa. Los poetas son las personas que profesionalmente escriben poemas. Es decir, que si alguno de ustedes está muy inspirado y le escribe un poema a su mamá y dice, yo soy un poeta. Bueno, pueda que usted escriba un texto lírico, pero digamos que hay una complejidad tan grande en el lenguaje que poeta se puede decir a quien conoce verdaderamente todos los recursos literarios para escribir un texto lírico. ¿Listo? En ese orden de ideas podríamos decir que los sentimientos que se expresan, digamos que la realidad que está, digamos que
percibida de una manera como mucho más profunda por cualquier persona que en este caso quiera pues escribir un poema. Podríamos decir que se puede denominar un poeta, pero ahí vemos que una responsabilidad mucho más grande para podernos definir de esa manera. Entonces, chicos, nos vamos a dar cuenta, en este caso, que los versos tienen una clasificación. Ah, John Jairo Moreno, sí. También te me Profe, hace ¿usted me más puede trabajo en Heisenberg? Bueno, no sé, de pronto sí nos habíamos encontrado por ahí, de pronto en algún otro sitio, pero John Jairo, estamos trabajando en este momento acerca de los versos, ¿cierto? Y como estamos hablando específicamente de los poetas, vamos a mirar de qué tratan los poemas, es decir, que hay unos temas inclusive específicos para ese tipo de textos. Entonces, te voy a pedir un favorcito, John, te sientas bien, ¿cierto? Así como están los otros compañeros, dejamos la comidita para más rato, ¿cierto? Para Profe, concentrarnos. espéreme, conecto en el computador, profe, que no sé bien conectarme en el computador. Listo, les voy a pedir el favor a los chicos que activen la cámara, listo, para podernos ver. Sería mucho más agradable, Linda. Profe, ¿cómo hay si que conectar el colocas. computador? Si quieres, quédate ahí y más ratico, entonces verificas el modo de ingreso, ¿listo? Para poder Sino que como continuar el con la celular ya está que explicación. descarga, profe, el celular ya está que descarga y entonces bueno. Ahí en la parte de abajo aparece segunda semana, aparece segunda semana, ahí, por ahí. Dice un clic, un enlace que dice clase número 2, algo así, le das clic y automáticamente ingresas. Listo, entonces María del Mar por acá, ahorita le coloco la asistencia. Y Andrés Méndez, bienvenido nuevamente, y Linda Hernández. Y tengo a John Jairo Moreno. Listo, chicos, entonces vamos a continuar con la explicación. ¿Me confirman nuevamente, por favor, si logran ver la presentación desde allí? ¿Ahí la están viendo? Señora. Eso, muy bien, muchas gracias. Listo, entonces el tema depende del poeta. Desactivan los micrófonos, por favor. Depende del poeta, el cual puede escribir de cualquier tema que desee. En cuanto al contenido de los poemas, pueden ser narrativos, es decir, que cuenten algo, una historia de amor, nos pueden contar acerca de eso, que hablen detalle de algo, es decir, que si de pronto, por ejemplo, si tal vez John Jairo quiso escribir acerca del viento, está inspirado y quiere hablar acerca del viento, y le va a escribir un poema al viento, lo puede hacer de una forma mucho más detallada, ¿verdad? Y podríamos decir que ya pueden también tocar el tema de sentimientos con relación a algo, es decir, ya lo que ustedes sienten hacia alguien, hacia la vida, por ejemplo, el amor hacia la vida, ¿verdad? Y vamos a darnos acá, chicos, digamos que una explicación muy básica acerca de los sentimientos y las figuras literarias que podemos encontrar en los poemas. Entonces, en el caso de Linda, vamos a escuchar en la voz de Linda esos recursos que pueden estar. Compártenos la lectura de la diapositiva, por favor, Linda. Ahí está en pantalla. ¿Los demás la pueden ver? Ah, No, señora. No, señora, pero no me ve. Listo, entonces voy a intentar compartirla nuevamente para que por favor, Linda, nos colabores con la lectura. Ahí. Y ya. Dale, Linda, te escuchamos. Oiga, pero si no me coloca la gafa que no alcanzo a ver nada. Listo, básicamente el sentimiento, aunque los poetas recurren a recursos literarios para enriquecer sus escritos, por ejemplo, el símil, que es una figura literaria que se trata de comparar, ¿cierto? Eres tan linda como la noche, uno dice, ay, qué belleza, están comparando la belleza de la mujer con la noche, ¿cierto? Tenemos la metáfora, la alegoría, la prosopopeya, la hipérbole, cuando uno dice te amaría de aquí hasta, contigo de aquí al más allá, uno dice, uff, muy exagerado, verdaderamente es eso. Todo va a querer para toda la vida. ¿Será que verdaderamente toda la vida lo va a querer? Es como una exageración, ¿verdad? Pero de una forma mucho más elevada el lenguaje. Tenemos, por ejemplo, la literación, bueno, muchas otras figuras literarias
Y tenemos unos recursos literarios también que ayudan a personificar el poema o a darle un sentido que el autor quiere expresar. Es decir, que hay una complejidad en cuanto a lo que se quiere decir y la manera como lo va a llevar a cabo. Acá tenemos, digamos que la estructura general. Entonces decimos que los poemas, chicos, están compuestos por estrofas. ¿Listo? Las estrofas están compuestas por versos y los versos están compuestos por palabras. Es decir, que un poema tiene una estrofa, tiene varias estrofas que son la unión de versos y los versos son la unión de palabras. Estos poemas pueden tener ritmo, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que los versos tienen como una clasificación. ¿Listo? Ahí están viendo todos en pantalla, ¿verdad? Entonces decimos que una estrofa puede contener varios versos, varios. Y pueden empezar por dos versos. Es decir, que cuando ustedes vayan a escribir un poema y solamente escriban 3 versos, eso es un poema, eso es parte de una estrofa de un poema. Una estrofita de 3 versos sí puede existir, inclusive pueden ser de 2. ¿Listo? Cuando un poema tiene, en este caso, 2 estrofas, se llama pareado, y cuando tiene 14 versos, ya se conocería como un soneto. ¿Listo? Entonces, acá tenemos, en este caso, la definición de los poemas según el número de estrofas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Linda, ¿cuántos versos tienen los poemas que llaman pareados? Lo acabo de decir. ¿Tienen 2 versos, cierto? Tenemos los tercetos, que están compuestos de 3, los cuartetos de 4, quintetos de 5, sextilla de 6, octava real de 8, o la décima de 10, y el soneto, pues en este caso estamos hablando de 14, ¿listo? 14 versos, que son 2 cuartetos, son 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos. Pero no vamos a ir tanto como para allá. Entonces vamos a hablar de las estrofas según el número de versos, ¿listo? Entonces, según el número de sílabas de cada verso, asimismo, los versos pueden ser isosilábicos, que son versos con igual número de sílabas, ¿listo? Y anisosilábicas, que son los versos con distintos números de sílabas. Para eso tendríamos que contar la sílaba de cada palabra, una métrica, cada palabra, ¿listo? Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante para que no se vayan a confundir. ¿Qué es un verso? Según lo que está ahí en pantalla, Andrés Méndez. Lo hemos dicho ya a lo largo de la clase, ¿no? ¿Qué es un verso? Según la presentación que aparece en pantalla. Andrés, te estoy hablando. Lee la diapositiva, por favor. ¿Qué es un verso? El verso es una línea o frase que compone una estrofa de poema. Cada verso aparece en un renglón por separado. El verso puede ser rimado, suelto, blanco o libre. Puede estar enlazado por la rima o la rima, el ritmo. Exacto, muchísimas gracias. Acá tenemos unos ejemplos, ¿listo? Entonces acá tenemos un ejemplo de ¿qué? De la superestructura de un poema. Entonces vemos que hay 2 estrofas, ¿cierto, Linda? Hay 2 estrofas porque vemos como separaditos, vean, 2 conjuntos de versos ahí. Entonces la primera estrofa dice, todavía, no lo creo todavía, estás llegando a mi lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Palpo, gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos, y sin embargo, todavía no lo creo. ¡Ah, qué bonito, ¿verdad? Pues ahí encontramos varios versos, rengloncitos dirían ustedes, y la unión de esos rengloncitos, de esos versos, me van a formar las estrofas. Entonces... Profe, ¿me puedes volver a explicar, por favor? Es que están haciendo ruido que no escuchan. Listo, señorita. Entonces les estaba diciendo que cada verso, o sea, como cada rengloncito que usted ve acá, se le denomina verso. Entonces digo, todavía, eso es un verso. No lo creo todavía, otro verso. Estás llegando a mi lado, tercer verso. Y la noche es un puñado, es el cuarto verso. De estrellas y de alegría. Hasta ahí van los versos de la primera estrofa, ¿cierto? Que están ahí uniditos. Luego dice,
palpo, gusto, escucho y veo. Tu rostro, tu paso largo, tus manos y sin embargo todavía no lo creo. Cada uno de esos rengloncitos que aparecen allí son denominados versos. ¿Sí me hago entender? ¿Hay alguna pregunta? Listo, entonces, ¿cuántas estrofas tiene ese poema que acabamos de ver? Una pregunta muy sencilla, es un numerito. ¿Cuántas estrofas tiene? Para todos va la pregunta. 5. 5. Estrofas. Las estrofas es el conjuntico de versos, las estrofas. ¿Cuántos bloquecitos de versos hay? 2. Exacto, hay dos estrofas. ¿Por qué? Porque las estrofas son la unión de versos, ¿sí? Los bloquecitos hay 2. ¿Y cuántos versos, es decir, cuántos rengloncitos tiene la primera estrofa? 5. Muy bien. ¿Cuáles? Vean. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 versos de la primera estrofa. De la segunda estrofa, ¿cuántos versos tiene? 5 también, ¿no? Uy, no, te falló el conteo. A ver, la cámara linda, Andrés, la cámara del resto, ¿dónde está Jordi? Exacto, muy bien, señorita. Hay 4 versos, muy bien, muy bien. María del Mar, eso por favor, dejar la cámara encendida, listo, muy bien. Entonces, mis amores, acá vamos a encontrar, en este caso, a lo que denominamos rima. Listo, muy tan chévere como rima en poema. ¿Listo? Entonces, la rima, vamos bien, cuidado. ¿Qué es la rima? Según la presentación, María del Mar, por favor, acompáñame ahí. María del Mar con la lectura. ¿Qué es la rima? Es que, profe, yo tengo un problema con la vista, es que casi no veo bien. Necesito gafas. Listo, no hay problema. La rima es la igualdad, es decir, la semejanza, la coincidencia de 2 sonidos finales de los versos entre sí. ¿Listo? Entonces, cuando usted dice, por ejemplo, acá nos devolvemos, usted dice todavía, todavía, alegría, ¿cierto? No dice como que ia, ¿cierto? Dice lado, puñado, hay como una coincidencia sonórica, ¿sí se dan cuenta? Sonora, perdón. Lado, puñado, todavía, alegría, ¿cierto? Largo, sin embargo, veo, creo. ¿Sí se dan cuenta que acá hay como una coincidencia? Ahí está la coincidencia, vea, veo, creo, largo, sin embargo, todavía, alegría, lado, puñado. Esa coincidencia hace que el poema tenga como un ritmo, se le vaya dando como un ritmo al leerlo. Todavía, no lo creo, todavía, estás llegando a mi lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Hay una coincidencia, a eso se le llama rima. Pero resulta que la rima se divide como en dos clasecitas. Una es la rima consonante y está la rima asonante. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos la rima consonante es cuando se produce, digamos, cuando las terminaciones de los versos son exactamente iguales. Es decir, la última parte de la palabra del verso es igualita a la otra. ¿Listo? Entonces, cuando son muy iguales, entonces ahí digamos que tanto en las vocales como en las consonantes, es decir, como en las letras, ahí es una rima consonante. Les voy a dar un ejemplo. Acá vemos 2 estrofas, ¿cierto? Linda, lee las 2 estrofas que aparecen allí, por favor. Cuando llega... Profe, no aparece nada. Profe, no aparece nada, profe. Uy, ¿cómo Profe, así? no ve nada. Me preocupa porque les estoy mostrando de una forma más representativa. Les voy a compartir por acá nuevamente. Entonces, mientras ustedes van ubicando allí la presentación, acá yo les voy a leer. ¿Listo? Entonces, ahí ya les debe aparecer. Ya produce cuando termina. Listo. ¿Ya? ¿Ya les aparece? Sí. Exacto, entonces, un ejemplo de rima consonante. Cuando llega el atardecer,
siento mi alma a padecer. Las hojas vuelan en el viento cuando esta historia me invento. Me dice, uy, tan bonito esas dos estrofas. Si ustedes se dan cuenta, mis amores, ahí dice atardecer. La palabra termina en de ser, ¿cierto? D-E-C-E-R. La siguiente palabrita termina exactamente en lo mismo, D-E-C-E-R, padecer, atardecer. En la siguiente estrofa hay una misma coincidencia, exactamente igual, ¿cierto? En la terminación. Dice viento, termina en E-N-T-O. Y la última palabra dice invento, es decir, que termina la palabra en E-N-T-O. Entonces, cuando las terminaciones son exactamente iguales, ahí es donde hay una rima consonante. ¿Sí me hago entender o hay alguna pregunta? Sí, señora. Listo, fácil, muy facilito, profe, muy bien. Entonces vamos a ver el ejemplo de la rima asonante. ¿Están viendo la presentación allí? Profe, ¿cuál es el trabajo que dejar? No sé por qué hay como una falla acá. Listo, voy a compartirles acá entonces parte por parte, no hay ningún problema. Entonces, esa que acabamos de ver es la rima consonante. Ahora vamos a ver la rima asonante. La asonante, ¿listo, mis amores? Entonces, ¿en qué consiste esa? En lo siguiente. Es cuando se producen las terminaciones de los versos, ¿cierto? Coinciden, pero ojo, coinciden solamente las vocales. Las consonantes no van a coincidir. ¿Listo? Entonces, la rima asonante es aquella que se establece solo en las vocales de los versos a partir de la última vocal acentuada, la que tiene el acento. Por ejemplo, eres tú aquella princesa que ilumina, que me desvela. No es pecado que se aleje, aunque mi amor le profese. Entonces me dice, ya. ¿Hay rima? Claro que sí, hay rima. Si usted sabe la última palabra, exactamente. Termina en las vocales. Fíjense solamente en las vocales. Princesa, ¿cuáles son las últimas dos vocales de princesa? La A. La A. ¿Y la antecita cuál es? Las dos últimas. La E y la A. Muy bien, señorita. El siguiente verso, la última palabra es desvela. ¿Cuáles son las últimas dos vocales de la palabra desvela? La A y la E. La E y la A, muy bien, es decir, que coinciden. Princesa, desvela, las dos vocales. Pero ojo, las letras no coinciden, porque dice princesa, es la S la última. Desvela, la última letra es la L. Entonces, no coinciden las letras, sino solamente las vocales, ¿cierto? El ejemplo es la segunda estrofa. Dice, no es pecado que se aleje. ¿Cuáles son las últimas dos vocales de la palabra aleje? La E. La E. Muy bien. Exacto, muy bien. Las últimas dos vocales de la palabra del siguiente verso. Profese. ¿Cuáles son las últimas dos vocales? Sí. Vocales, amor. ¿Cierto? Exacto, muy bien, señorita. Entonces, digamos que acá coinciden solamente las vocales. ¿Listo? Entonces, en síntesis, la rima consonante es cuando rima exactamente las vocales y las consonantes. Atardecer, padecer, viento, invento. La rima asonante es cuando coinciden solamente las vocales. Princesa, desvela, aleje, profese. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí va todo claro, ¿cierto? ¿O hay alguna pregunta hasta el momento? Sí, señora. No hay ninguna pregunta para hacer. Listo, muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de el ritmo. El ritmo. A ver, ¿qué me dice Andrés Méndez? ¿Qué es el ritmo? Ahí aparece en pantalla. No, profe, no aparece. Listo, entonces no se preocupen, por favor, acá les voy a volver a compartir. No se me alerten. ¡Ay! Me gustaría verlos a todos, por favor, activen cámaras, vean nosotros acá viéndonos y ustedes no. ¡Ay! A ver, acá les estoy compartiendo rápidamente, muy bien. A ver, el ritmo, Andrés, ¿qué es el ritmo? En la poesía, ¿no? Claro está. El ritmo es una musicalidad de un verso. Está dado por los acentos y las pausas anteriores.
las cuales pueden darse en ausencia de signos de puntuación. En las pausas finales de los versos, la voz tiene una leve cadencia, salvo que simultáneamente se debe continuar con el verso siguiente. A esto se llama encabalgamiento. Exacto, muchísimas gracias Andrés, muy amable. Entonces encontramos como esa musicalidad, como ese ritmo, ¿cierto? Cuando dice como que hay algo sonoro y es como algo como muy melódico, ese es el ritmo, ¿cierto? Miramos que se da por los acentos de las palabras, ¿cierto? Entonces allí encontramos, digamos que esa parte importante, por eso se llama texto lírico. Lírico viene de lira, ¿cierto? Un instrumento musical muy, digamos que muy bonito al oído, ¿cierto? Que gusta, que verdaderamente logra como entrarlo a uno a las palabras a través de, pues como de una melodía, por así decirlo. Entonces nos damos cuenta, chicos, que ahí tenemos, digamos que en síntesis, algo muy general de la superestructura. Como el objetivo de la guía es poder abordar, en este caso, pues el verso, ¿no? Hay una clasificación mucho más detallada en Valle del Mar a medida que contamos las sílabas de cada palabra. ¿Listo? Entonces yo les voy a compartir por acá la guía para que ustedes la vayan mirando, se vayan familiarizando y logren, pues, en este caso, saber qué es lo que van a encontrar allí. ¿Listo? Para que ustedes sepan qué es lo que van a encontrar en la página cuando vayan ustedes a ver en este caso la guía. No sé por qué no la muestra. Acá. A ver, rápidamente, ¿la ven desde allí? Sí, señora. Muchas gracias. Muchas gracias por confirmar. Esta es la guía que ustedes van a encontrar en la plataforma. ¿Listo? Ahí dice Guía de Aprendizaje 2. Ahí tiene una frase que me encanta, que es de Sor Juana Inés de la Cruz. No estudio por saber más, sino por ignorar menos. Es decir, que usted cuando aprende y aprende y aprende, no es que sea más inteligente, sino que es menos ignorante. Ustedes se cuestionen un poquito cuando la lean. Pero bueno, les voy a decir rápidamente. Aquí van a encontrar un texto normalito. ¿Qué es lo que incluye ese texto? Incluye el contenido de qué es un verso, que lo acabamos de hablar pues en otras palabras, qué es un verso. Nos van a mostrar cuáles son los tipos de versos que por ahí nos leía algún compañero, no recuerdo quién dijo, que había verso libre, que había verso agudo y que había verso blanco e inclusive que hay un verso que se llama regular. Entonces ahí está en qué consiste cada uno de ellos. Acá les tengo un ejemplo de unos versos, es decir, de un poema muy bonito, tiene exactamente, vamos a ver, necesito un voluntario rápidamente que me diga cuántas estrofas, es decir, cuántos bloquecitos de versos tiene el poema Al soneto con mi alma. Ahí les estoy mostrando. ¿Son 6? Estrofas, bloquecitos. Ah, bueno, lo que pasa, ¿quién respondió? Muy interesante la respuesta que dio. Alce la manito virtual. ¿Quién dijo yo? ¿Quién fue el que respondió? Yo, profe. Ay, no le veo. ¿Quién dijo yo? ¿María? Ay, nadie contestó ahora. ¿Quién contestó? Bueno, la compañera que había contestado. Son 4, sino que hay un problemita acá, como es que acá hay un cambio de página, ¿sí? Sí, contó bien, acá dice 1, acá, desde acá, esta es una estrofa. La segunda estrofa lo que pasa es que va toda unida, pero como es que se cambia la página, entonces se divide, porque hay como un cambio de página. Pero esta es otra, ¿listo? Ahí serían 2, sino que pues porque están divididas se ven separadas. Y esa es la otra estrofa, tercera, y la última vendría siendo esta de acá. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos un poema y tienen ahí los versos. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasa acá con la siguiente información que les aparece en la guía? Acá les aparecen unas herramientas, unos recursos literarios, es decir, un poeta puede utilizar la diéresis, que también se le conoce como sinalefa,
O puedo utilizar la sinéresis. Profesor, ¿qué es? No sé, muy sencillo. Ustedes van a leer acá les va a explicar de una forma más detallada en qué consiste cada una de ellas, ¿cierto? Acá tiene un ejemplo allí, y eso tiene que ver con contar cada sílaba del verso, cada sílaba, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá dice, con el suave canto enterneciese. Ese es un verso, con el suave canto enterneciese. Entonces uno tendría que contar sílaba por sílaba. Con el suave canto enterneciese. Contar sílaba por sílaba. ¿Listo? Entonces acá les explico en qué consiste cada una de ellas. Y por acá, mis amores, están las clases de versos según el número de sílabas. ¿Listo? Según el número de sílabas, asimismo se pueden también denominar, ¿vale? Entonces, nos vamos a dar cuenta, mis amores, que cuando un verso tiene cuatro sílabas, a ese verso es más de 4 sílabas y máximo 8, entonces se le conocen como de arte menor. Cuando los versos tienen 9 o más sílabas, se le conocen de arte mayor. ¿Listo? Tendría que contar sílaba por sílaba para saber cuántas sílabas tiene cada verso y así mismo denominarlas. ¿Qué tienen que hacer? Es muy sencillo. Simplemente, chicos, van a responder las actividades que aparecen acá. Son 2 preguntitas, 2 actividades lo que me van a hacer. ¿Listo? En la primera lo que van a hacer es escribir un poema. Entonces, ustedes se van a inspirar, Andrés, Juan, Linda, Sarita, María del Mar, no alcanzo a ver el nombre por acá, John Jairo creo. Van a inspirarse en allá, van a escuchar musiquita zen, van a pensar en esa persona que quieren, o van a pensar en el amor, en la alegría, en la tristeza, en la soledad, en la muerte, en lo que ustedes quieran como pensar, inspirarse. Van a desbordar el alma y van a escribir un poema. ¿Un poema de cuántas estrofas? De 3, es decir, 3 bloquecitos de versos. ¿Listo? Entonces van a escribir un poema con 3 estrofas. ¿Qué van a hacer después? Pues me van a decir qué versos tienen cada estrofa. Si es un verso agudo, si es un verso libre, si es un verso blanco. Para eso recuerden que ustedes tienen esas denominaciones acá en la guía. Todo está acá en la guía. Acá está en la guía. ¿Listo? Entonces, van a hacer eso. ¿Y qué van a hacer? Entonces, van a elaborar el conteo silábico de los versos del poema. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? En ese poema que van a escribir, le van a contar a cada verso cuántas sílabas tiene. ¿Cómo así, profe? Entonces, van a hacer lo siguiente. Digamos que el verso en el poema comienza con el verso aérea como dorada mariposa. Eso es un verso. Acá, ubíquense acá. Aérea como dorada mariposa. Ese es un ejemplo de un verso. Entonces, si usted escribe ese verso, ¿qué tiene que hacer? Contarle cada sílaba. Entonces, AE, 1, REA, 2, CO, 3, MO, 4. Ahí está de igual manera el ejemplo. 2, 5, RA, 6, DA, 7, 8, 9, 10, 11. Ay, profe, este verso tiene 11 sílabas. Entonces, le escriben frente el numerito. Van a hacerle eso a cada verso. A cada verso le van a contar las sílabas. ¿Listo? Entonces ahí van a decir si es de un verso, 2 versos, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, y lo van a definir. ¿Listo, chicos? Si tienen alguna pregunta o algo, recuerden que me la pueden hacer llegar al WhatsApp a través de un audio o un mensajito en el horario que aparece allí en el... Profe, es que una pregunta, ¿uno no puede hacer con hojas de blot o algo así? Es que no. Como yo O tengo celular. en Word, profe, puede hacerle trabajo. Sí, recuerden alzar la manito cuando vayan a preguntar para que no se les crucen las voces. Sí, lo pueden escribir en Word y me lo envían. Recuerden marcar, siempre deben hacerle la portada, nombres completos, ciclo, jornada, área, nombre profesor, nombre del colegio, ¿no? Bien presentadito. Y si de pronto usted, no sé, tiene fallas con el computador o algo, lo puede hacer en el cuaderno, pero me hacen por favor la portada. En el cuaderno también lo pueden hacer, pero con portada y el trabajito bien ahí, bien presentadito, ¿listo? Buena ortografía. ¿Vale, chicos? Listo, profe. Vale, Profe, mis ¿y eso amores. para cuándo lo Entonces, entrega?
Listo, hasta el viernes tienen plazo. Recuerden estar ingresando a la plataforma que ahí les aparece. ¿Listo, chicos? Buena señora. Listo, ¿tienen alguna otra pregunta? No. Bueno, en ese orden de ideas, que tengan ustedes un buen día.